Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pero vamos primero con Carlos Elizondo Mayer Serra y el tema que se está discutiendo en la Cámara de Diputados respecto a la ley de adquisiciones, que tiene mucho que ver con la compra de medicamentos, ya sin las limitaciones que tenía la ley de adquisiciones vigente. Ahora se está tratando de reformar la ley para que el gobierno pueda disponer de manera libre la adquisición de medicamentos a donde sea y al precio que sea, sin ninguna otra limitante. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo muy cordial, como siempre. Los de adelante corren mucho, Carlos, ya lo sabes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, buenas noches ya casi. En efecto, Pepe, se está discutiendo una ley o la reforma a un párrafo de la ley de adquisiciones con un objetivo central, que es tratar de enfrentar un problema que los gobiernos llevan desde hace años tratando de enfrentar, que es lo complicado que es comprar medicamentos de forma oportuna y con el mejor precio posible. Esto se empezó a enfrentar desde fines del sexenio de Calderón con estas compras consolidadas alrededor del IMSS, que es el gran comprador de medicinas. Las evaluaciones que en su momento hizo la OECD señalaba que había habido una gran mejora, pero por supuesto todo es perfectible. La pregunta es si este es el mecanismo para perfeccionarlo. El presidente López Obrador claramente tiene una visión del problema. Para él son los productores y distribuidores mexicanos los responsables del problema, los responsables del encarecimiento, los responsables de la corrupción, los responsables incluso del desabasto. Los ha acusado de que ellos retuvieron los medicamentos y por eso se acabaron algunos medicamentos críticos como los del cáncer. Y la estrategia que están planteando ahora es poder abrir las compras al mercado mundial, lo cual en principio con un buen método no está mal. Si hay algunos productores mexicanos que pueden tener mucho poder de mercado, pero como se está planteando, Pepe, me parece como tantas cosas en esta administración, apresurado, incapaz de ver lo que se había construido bien y cómo poderlo mejorar. Y te voy a tratar de explicar por qué. El argumento de esta reforma puede funcionar, por ejemplo, si queremos participar en un pool de vacunas que se va a tratar de comprar desde los organismos internacionales. Seguramente ahí es la única forma de poder acceder en cierto momento a ello. Pero si de lo que se trata es de las compras regulares de un país como México, tiene una industria farmacéutica importante, una industria, Pepe, que nos da cierta autonomía, cierta capacidad de producir para nosotros en caso de un momento de escasez como el que estamos viendo ahora en algunas medicinas, que genera mucho empleo, que paga muchos impuestos. Me parece que de lo que se trata es de diseñar un mecanismo de competencia para así evitar los abusos, pero no un mecanismo que permita discrecionalmente asignar a un supuesto mejor postor de medicinas que ni siquiera vamos a tener clara si cumplen adecuadamente la normatividad. Una medicina normalmente tiene muchos requisitos para poderse producir, la COFEPRIS tiene que emitir una serie de dictámenes. Esto pues no queda claro cómo se van a poder cumplir estos dictámenes antes de la compra, porque se estará comprando medicinas de otros países donde no han sido debidamente certificados por la COFEPRIS, y la discrecionalidad en la compra, el no hacer licitaciones, suele terminar mal. El presidente citaba hoy en la mañanera que entre los 50 puntos que prometió en el Zócalo después de su triunfo estaba eliminar los fideicomisos. También prometió, Pepe, eliminar las compras discrecionales, las adjudicaciones directas. Y ahora nos estamos moviendo aún más en ese sentido. Me preocupa mucho que como Morena tiene esta mayoría aplastante, ni siquiera estamos viendo una discusión que permita ver las distintas caras de la moneda y tratar de encontrar la legislación más pertinente para el objetivo que yo comparto, que es comprar medicinas de forma barata, oportuna, con posibilidad de distribuirla al lugar donde debe de llegar, y que no veamos estas escenas horrendas que hemos visto desde antes de la pandemia, de falta de medicinas, de insumos de todos tipos, y que por supuesto en la pandemia nos ha llevado a que México tenga una mortandad de su personal médico, que ahora sí no lo tiene ningún otro país, Pepe. Carlos, hay un grupo de empresarios, es que tocas un punto clave muy sensible, tocas nervio. Hay grupos de empresarios que se dedican a la distribución, a la fabricación y distribución de medicamentos
que están involucrados, de acuerdo con la visual que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, están involucrados o han estado involucrados en hechos y actos de corrupción. Pero el hecho es que ellos conocen el mercado, saben dónde hace falta, cuál medicamento, con qué frecuencia, etcétera. Y cuando los sacan de toda la jugada y les dicen que de acuerdo con la modificación al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones aprobada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, bueno, pues, ¿qué es lo que se está ahorita votando en la Cámara de Diputados en periodo extraordinario? Ellos quedan fuera de la jugada y ahora se va a tener que adquirir todo esto en el extranjero a través de la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo anunció el presidente hace cuestión de un mes y pico, cuando vino por acá el embajador de México, extraordinario embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien va a intervenir justamente en estas adquisiciones. Se está diciendo que se está pidiendo por parte de los aliados del presidente en San Lázaro, hablo de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, en fin. Del PRI, ¿no? Del Partido Verde también. ¿Y el PRI no es aliado ya? Del PRI no sé, no, del PRI, el PRI no ha habido esa, pero se les está pidiendo comprensión, porque se ha tomado la determinación al abrigo de una urgencia sanitaria, y ese es el argumento fundamental para justificar este cambio en la ley y dejar fuera a los empresarios especializados en esto que les están reprochando este método de compra. Primero hay que decirlo, como lo decía el jefe Diego, no ha habido prueba de esos presuntos delitos. Es decir, hay una visión de que hubo esos delitos, esos abusos, y creo que hay que distinguir, Pepe, entre las empresas distribuidoras de fármacos y quienes lo producen. Y si de lo que se trataba, y fue lo que hicieron al principio en las licitaciones del año pasado, trataron de saltarse a los distribuidores, comprar directamente a los productores, entonces se vieron envueltos en el problema de que las instituciones de salud no tienen las capacidades ni los controles para poder distribuir oportunamente estos fármacos. Y hoy le están queriendo dar la vuelta y poner a todos bajo el mismo saco. Quizá haya habido empresarios de la producción de medicinas que abusaron, pero ellos les vendían a los distribuidores y eran los distribuidores los que ganaban los contratos. Entonces, descapitalizar de esta forma con el principal comprador de medicinas, que es el gobierno, a toda la industria farmacéutica mexicana, sin hacerlo puntual y con el foco propio de un medicamento donde claramente está habiendo un abuso de precio, o limitado a la emergencia de la pandemia, pero esto pues ya no es por la pandemia, esto es la forma como la que quieren comprar de forma regular las medicinas, Pepe. Pues muchas gracias, Carlos, gracias por tu observación, tu análisis, tu comentario aquí en este espacio tuyo de Grupo Fórmula Noticias. Muchas gracias a ti, Pepe, te mando un abrazo. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, por supuesto, nunca se queda atrás, siempre va adelante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.